Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. El primer ministro estuvo esta semana visitando un proyecto de la compañía Solar Futura que encierra el arrendamiento de bicicletas solares basadas sobre el manejo sostenible que las empresas están llevando. ¿Pero de qué trata este proyecto? Vean ustedes. El grupo de Solar Futura hizo recientemente una presentación al primer ministro Mike Eyman de su nuevo proyecto de bicicletas solares junto a las estaciones solares. Este es un proyecto que se basa en energía sostenible y que tiene como suministro paneles solares. Estas son unas bicicletas que trabajan con energía solar, puede ser a base de pedal o a base de batería. Este es un proyecto tanto para turistas como para locales que apoyan el medio ambiente y que quieren contar con un nuevo medio de transporte sostenible. Asimismo, se tendrán estaciones solares para que estas bicicletas puedan ser recargadas. Si usted está en un sitio y lo lleva a otro y se le acabó dentro del tiempo que usted arrendó, puede sacar otra que está cargada y dejar la que está descargada. También la estación va a tener Wi-Fi libre al 20 metros a la redonda. Para la gente que turistas o lo que sea que se puedan conectar, va a tener carga de celulares también gratuita, que de repente usted pasó por aquí, se quedó sin batería y puede cargar nuevamente todo a través del sol. No tenemos absolutamente ningún sustento que no sea el sol. Es totalmente ecológico. Estas bicicletas fueron presentadas al primer ministro de Aruba, quien pudo comprobar su efectividad pedaleando. Este es un proyecto dirigido a quienes apoyan todo lo que sea sostenible. La idea es comenzar a operar con una estación en donde se puedan recargar, ubicada en Bubali, pero se tiene pensado ubicar más de estas en toda la isla. Somos muy agradecidos, señor Cayero, para la cooperación entre usted y el señor Amundaray para realizar este proyecto en Aruba. Con este proyecto no únicamente ampliamos y diversificamos la recreación posible en Aruba para los turistas, pero también introducimos un concepto de bicicleta eléctrico en forma estructurado en nuestro país y cargado en una forma también muy renovable con los paneles solares. Muchas gracias. El departamento encargado de la naturaleza y el medio ambiente de Aruba lamenta el daño causado recientemente a nuestra naturaleza debido al derrame de petróleo que se presentó en Aruba. Según ellos expresaron, el daño causado al medio ambiente no fue tan pequeño de como se habló en un principio. El control y la limpieza continúa sobre el derrame de petróleo de Webb que se llevó a cabo esta semana. La limpieza bajo el auspicio del departamento encargado del manejo de la naturaleza y el medio ambiente se llevó a cabo también junto a la fracción del partido MEP, que fueron a controlar la situación por ellos mismos. Para este departamento encargado del manejo de la naturaleza, indican que es triste mencionar que nuestra naturaleza y el medio ambiente sufrió daños a causa del derrame de petróleo y se pudo notar que se recibieron, por ejemplo, pájaros, pescados y crustáceos muertos en las costas del Rif, áreas de Manguelnan que también recibieron daño de aceite. Esas fueron una de las primeras llamadas sobre el lunes de esta semana para formar parte del equipo para dar consejos sobre el proceso de la limpieza que se debería llevar a cabo después que surgió el problema con el derrame de petróleo en Webb. Como ellos reportaron inicialmente, Webb Aruba contrató 3 compañías para empezar con la limpieza, de las cuales las compañías usaron bombas conteniendo y absorbiendo el aceite y el detergente. Diferentes departamentos encargados del medio ambiente llegaron juntos para formar un equipo completo para darle consejos sobre diferentes aspectos en este sucedido. Este departamento tiene un rol importante en este proceso para hacer el sondeo de diferentes áreas afectadas, siguiendo los monitoreos de este proceso y haciendo la limpieza instituida por Webb y así dar su consejo a la oficina del Ministerio del Medio Ambiente sobre lo sucedido.
Este fin de semana Aruba se alista para su carnaval, pero cabe resaltar que el cuerpo policial tendrá controles no solo en la ruta, sino también de tráfico antes y después de esta fiesta cultural. Así que toda la comunidad queda avisada que los efectivos policiales estarán haciendo sus tradicionales controles, revisando que todo marche en orden y que no se presenten situaciones fuera de control. Así que, como dirían por ahí, es mejor prevenir que lamentar. El señor Ricardo Müller, inspector de la policía, jefe del departamento de tráfico, explicó que para el carnaval ellos tendrán bastantes patrullas sobre el camino. Durante y después del carnaval se tendrán estos controles. Lo más principal es que se controlen si las personas están bajo influencia del alcohol. En las últimas paradas la reacción fue muy positiva. El último evento que se llevó a cabo se detuvieron diferentes choferes debido a que ellos estaban bastante alicorizados debido al Caizo y Soca Monarch. Allí detuvieron diferentes conductores que estaban bajo influencia del alcohol. Los accidentes que se presentaron el sábado y el domingo, la policía los controlará debido a lo sucedido. Si una persona fue encontrada en estado de ebriedad, debería pagar multas de una vez dependiendo a cuál alto grado esté de ebriedad. El carnaval es una fiesta del pueblo, pero se debe gozar de una forma medida. El uso del alcohol también debe ir de una forma tranquila y quienes vayan a tomar deben buscar una persona para que pueda conducir y llevarlos de regreso a sus casas. Los accidentes pueden ser evitables, pero de esta forma pueden ir con tranquilidad y tener un carnaval tranquilo sin problemas en el tráfico. Esto lo indicó el inspector jefe de tráfico, deseándole a todas las personas un rico carnaval. Hace aproximadamente un mes y 15 días se empezó a implementar la plataforma Ley de Perros, en la cual las mascotas con dueño se les exige estar bajo hogares en óptimas condiciones y los perritos que se vean en las calles serían recogidos por estos oficiales. Ante eso es entendible, pero en algunos aplica esta medida a medias, ya que tienen a sus mascotas amarradas, pero no en óptimas condiciones. En este caso, ¿cómo aplicaría la plataforma? Nos acercamos al vocero de esta plataforma Ley de Perros, pero lamentablemente indicó que no es mucho lo que se puede hacer. El perro, sin lugar a dudas, es el mejor amigo del hombre. Son seres vivos con un amor incondicional y con una ternura única. En Aruba, desde el pasado 1 de enero, se empezó a implementar la llamada Ley de Cachó o de Perros, en la cual se estipula que los animales deben estar dentro de los patios de sus casas y bajo un óptimo ambiente. Esto ya se conoció, pero se han registrado casos como el de estos dos perritos que están amarrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo el candente sol, lluvia o frío que se pueda registrar en la madrugada. En el momento en que se planteó esta ley, se debió pensar en que los perritos también tuviesen una vida digna, con amor de familia, momentos de recreación, por ejemplo, un domingo pasear en el mar o ver un panorama distinto. Por eso quisimos preguntarle al vocero de esta plataforma Ley de Cachó para saber en qué posición quedan estos animales, si bien están siendo amarrados a los patios de sus hogares, pero no se les está dando la protección o peor aún, una vida digna y feliz. Quien respondió que lastimosamente no se puede hacer mucho, pero la inquietud y la intención es ver si se pueden hacer controles de la calidad de vida que tengan estos animalitos en sus hogares. Continuando con este tema, una asociación sin fines de lucro rescata animales abandonados de la calle en Uruguay. La misma atraviesa una difícil situación económica y necesita apoyo para seguir funcionando. Quizás una fundación como esta serviría para adoptar perritos de las calles en Aruba. Perros y Gatos en Adopción se creó hace 10 años. Una asociación civil sin fines de lucro trata de proteger a animales abandonados en distintas circunstancias. 150 perros en un amplio predio ubicado en Pajas Blancas es el lugar en el que además se le brinda la atención sanitaria durante todo el día. Cuando los damos en adopción, somos muy rigurosos en cuanto a su adopción. Nosotros damos todos los animales castrados y vacunados. Los cachorros inclusive no los damos hasta que no tengan 2 vacunas, porque igual se pueden llegar a enfermar. Una lucha constante de todas las protectoras es lograr que la gente practique una tenencia responsable de sus animales.
La gente viene, tira cachorros en la puerta, acá tenemos joven edad, tenemos parvovirosis, por más que vacunamos, entonces la gente piensa que hace una obra de bien, dejando que su perro tenga cría y después tirándolos. Voluntarios jóvenes dan horas de su día para colaborar con una noble causa. Sí, siempre nos gustaron los animales y necesitábamos un lugar para dejar al perro que encontramos y no encontramos ningún lugar y vinimos a parar acá. Venir, pasearlos un rato, darles un poco de cariño a ellos es importante. Beatriz, ¿cómo se mantiene todo esto? Porque indudablemente es costoso. Esto es muy costoso, esto se mantiene por donaciones. Podrán estar no en condiciones ideales, porque económicamente no los podemos tener. Pero lo que es lo demás, la parte afectiva y la parte de sanitaria y la parte de comida, ellos no les falta nada.